Bueno, muy bien. Hasta este momento hemos aprendido métodos para resolver sistemas de ecuaciones que hemos llamado ecuaciones lineales. Hemos visto dos métodos analíticos, uno de ellos era el método de sustitución y el otro el de igualación, y también vimos el método gráfico. Pero vamos a ir ahora al tema en cuestión, que es lo más importante, ver cómo estos métodos me sirven para resolver situaciones problemáticas que implican necesariamente en muchos casos el planteo de estos sistemas. Cuando nos encontremos frente a esas situaciones problemáticas, lo que te sugerimos es lo siguiente: leer atentamente el problema, identificar las incógnitas, nombrándolas en forma adecuada y clara. Por ejemplo, si en un problema estamos hablando de cantidades de entradas que se vendieron para un recital y hablamos de la cantidad de entradas de adultos y decidimos llamarle X a esa incógnita, si solo anotamos X son las entradas de adultos, puede llegar a confundirse si estamos hablando de la cantidad de entradas de adultos o del precio de las mismas. Entonces conviene ser muy específico en el momento de escribir cómo hemos llamado, bautizado, digamos, a nuestra incógnita y qué es precisamente nuestra incógnita. Cantidad de entradas de adultos en el caso del problema que estamos imaginando. Otra sugerencia es, a continuación de esto, una vez definidas perfectamente las incógnitas, plantear el sistema, luego resolverlo por alguno de los métodos analíticos que hemos aprendido. A continuación es muy importante validar tus resultados para que ver que estos resultados que obtuvimos tengan lógica en el contexto del problema que hemos planteado. Y finalmente, enunciar con un lenguaje claro y preciso y apropiado las respuestas a los interrogantes que el problema me planteaba. Vamos a suponer un primer ejemplo. Dos ángulos complementarios son tales que la medida del primero es 2 grados menor que el triple de la medida del segundo. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Entonces, primero leamos atentamente. Nos están hablando de ángulos complementarios. Ángulos complementarios eran aquellos cuyas medidas sumaban 90 grados. Me está diciendo entonces que la medida del primer ángulo es 2 grados menor que el triple de la medida del segundo. Entonces, primero vamos a ver a qué le vamos a llamar X e Y. X e Y van a ser las medidas de cada uno de los ángulos. Supongamos que le llamo X a la medida del primer ángulo e Y a la medida del segundo. De acuerdo a lo que hemos leído, si los ángulos eran complementarios, entonces sabemos que la suma de estas medidas X e Y va a dar 90, porque el problema me decía esto: los ángulos son complementarios. También me decía que la medida del primero, al cual le llamamos X, es 2 grados menor que el triple de la medida del segundo. ¿Cómo escribimos esto simbólicamente? X es igual a el triple de Y menos 2. Le hemos nombrado A la primera ecuación, B a la segunda ecuación, y ya tenemos planteado nuestro sistema. Entonces, aplicando alguno de los métodos, en este caso lo hicimos por sustitución, ¿qué hacemos? Despejamos, por ejemplo, Y de la primera ecuación. De la ecuación A me queda que Y es igual a 90 menos X. Y luego sustituimos ese valor de Y en la segunda ecuación, donde decía X igual a 3Y menos 2, escribiremos X igual a 3 por 90 menos X, que es lo que hemos despejado de Y, menos 2. Aplicamos propiedad distributiva, sumamos términos semejantes en cada miembro. De un lado me quedó X más 3X, del otro lado me quedó 270 menos 2, estamos hablando de grados, ya lo vamos a recordar finalmente. Sumamos los términos semejantes, 4X es igual a 268 y despejo X, que sería 268 dividido 4, que me da 67. X es 67. Sustituimos el valor de X en la primera ecuación donde habíamos despejado Y y vemos que Y es 23. ¿Qué eran X e Y? Las medidas de los ángulos, o sea que X sería 67 grados, la medida del primer ángulo, e Y 23, que es la medida del otro. Pero no nos olvidemos que debemos, o es importante, verificar, porque es una manera de validar que tenga lógica lo que encontramos. Si las medidas de estos ángulos eran 67 y 23, comprobamos que verdaderamente la suma de ellas es 90. Y como decía,
que el primero, que es 67, tenía que ser 2 grados menor que el triple del segundo, si yo hago 3 por 23, me da 69, menos 2 es 67. O sea, que hemos verificado o validado nuestra respuesta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Para recaudar fondos para un evento solidario, los chicos de quinto año organizaron una venta de alfajores artesanales y vendieron 215 alfajores. Cada alfajor de chocolate costaba 45 pesos y cada alfajor de maicena 30. En total se recaudó 8.700 pesos. ¿Cuántos alfajores de cada tipo se vendieron? Entonces, por ejemplo, le vamos a llamar X a la cantidad de alfajores de chocolate. Ven que si yo pongo simplemente alfajores de chocolate puedo tender a confundir si estoy averiguando el precio o la cantidad. El precio me lo dieron, por lo tanto lo que voy a averiguar, para que no tengamos lugar a confusión, es la cantidad de alfajores de chocolate. E Y le voy a llamar a la cantidad de alfajores de maicena. Si planteamos las ecuaciones de acuerdo a lo que dice el enunciado de nuestro problema, vemos que X, que es la cantidad de alfajores de chocolate, por el precio de cada uno de ellos, que es 45, más Y, que es la cantidad de alfajores de maicena, por el precio de cada uno de ellos, que es 30, me da la recaudación total, que son los 8.700 pesos. Mientras que la cantidad de alfajores de los dos tipos, chocolate y maicena, me da un total de 215, que eran la cantidad de alfajores que se habían vendido. Llamemos A y B a estas ecuaciones y, por ejemplo, acá aplicamos el método de igualación. En cada una de ellas despejamos Y. Si en la primera, que llamamos A, despejamos Y, ¿qué hicimos? En primer lugar, este término 45x lo llevamos al segundo miembro y quedó 8.700 menos 45, y luego, para despejar Y, este 30 que estaba multiplicando divide a todo lo que me había quedado en el segundo miembro. En la segunda, para despejar Y, simplemente saco este término X que va a ir al otro lado y me queda que Y es igual a 215 menos X. Finalmente, como tengo dos ecuaciones igualadas a Y, igualo a ambas expresiones y voy a hacer los procedimientos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, este 30 que está dividiendo a todo lo que está en este primer miembro, puede ir multiplicando a todo lo que estaba en el segundo miembro, a todo, por eso lo pongo entre paréntesis. Aplicamos la propiedad distributiva, luego llevo los términos sin X a un miembro y los términos con X al otro, sumo los términos semejantes o restos, según como esté planteado, y luego divido para que la X quede despejada. Me queda finalmente que X es 150. Si yo reemplazo esto en cualquiera de las dos ecuaciones, en este momento me parece como más simple reemplazarla en la ecuación B, me quedaría que Y es igual a 215 menos lo que obtuve de X, que es 150. Por lo tanto, Y es igual a 65. Veamos si esto tiene sentido. Aquí le habíamos llamado X e Y. X sería la cantidad de alfajores de chocolate, serían 150, y 65 la cantidad de alfajores de maicena. Si yo reemplazo en mi sistema planteado inicialmente, quedaría 45 por 150 más 30, acá está escrito, más 30 por 65, y eso, luego de hacer el cálculo, me tiene que dar exactamente 8.700. Y la suma de ambos, 215. Bueno, a partir de ahora les planteamos como desafío resolver otros problemas en los cuales ustedes deberán plantear los sistemas de ecuaciones, resolver, validar y enunciar las respuestas. Esperemos que esta explicación les sirva de ayuda para la tarea que viene.